Vamos a tener una lectura muy breve, como punto de partida, en Habacuc, capítulo 3, versos 17 y 18. La conocéis de sobra, porque la cantáis, las cantamos todos, además con musiquilla alegre, ¿verdad? Y todas estas cosas, aunque la higuera no florezca, ¿a que sí? Bueno, pues vamos a leerlo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Digo que es un pasaje muy conocido, no porque quizá a lo mejor leemos demasiado el libro de Habacuc, sino porque cantamos muchas veces con esa musiquilla agradable y la cantamos incluso con alegría, sobre todo cuando llega, me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. No sé si somos siempre conscientes de lo que cantamos. Si le cambiáramos la letra y la contextualizáramos, aunque los supermercados estén desabastecidos, aunque nos falte la energía para poner en marcha las fábricas, aunque pasemos frío en invierno, aunque los agricultores y ganaderos no puedan realizar su trabajo de abastecimiento, aunque no podamos vivir como estamos acostumbrados a vivir, con nuestras vacaciones, salidas esporádicas, caprichitos, seguiríamos diciendo con todo, me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pregunto. Sabéis que podemos pasarlo mal. Parece que incluso cuando los políticos que no son dados a decirlo ya empiezan a prepararnos, pues es que todo pinta que podemos pasar un tiempo malo. Algunos hermanos han escrito sobre lo que está pasando y están escribiendo acerca de, mira, lo que está pasando es sencillamente que Dios no se desentiende del mundo, que lo que está ocurriendo, han llegado a decir algunos, que es un juicio concreto sobre nuestra cultura occidental, que en su momento fue marcada por lo cristiano, aunque fuera cultura cristiana, por lo cristiano, y ahora renuncia a esos principios y los combate a cara descubierta. Y cuando hay alguien que dice, habla de juicio, habla de pasarlo mal, que si está creándose una tormenta perfecta, ¿qué tal? Pues somos tentados como pasaba en tiempos de Jeremías. Mira, anda, llama a los otros profetas porque este siempre dice cosas malas. Llama a aquellos que dicen paz, paz, paz. Y Jeremías decía, pero no hay paz. Es verdad que pensemos un poquito, no sé si es mucha casualidad. Primero, la pandemia. Un zarpazo a la economía mundial, aparte de los muertos y secuelas del COVID. Después, cuando parece que estamos saliendo de aquello, llega la guerra de Ucrania, sanciones a Rusia, problemas de suministro de gas, que si el invierno va a ser muy duro, sobre todo los países de Centro Europa, inflación, gastos de energía, o sea, costes altos de la energía, no solamente para las familias, sino para las empresas que tendrán que cerrar algunas. Se lucha contra la inflación subiendo los tipos de interés, pero ya están diciendo, sí, pero que esto va a ocasionar recesiones. Y bueno, hay analistas, y ya no hablo de cristianos, hay analistas que dicen, cuidado que estamos en un momento de depresión, o parecido, mejor dicho, a la depresión que hubo en los años 30 y además con el agravante de estar en un mundo globalizado. Añádele otras cosas, una sequía, hombre, ahora miramos y decimos, pero no para tanto, sí, pero cuidado, mirad la realidad. ¿Recordáis aquellas imágenes de barcos encallados en el Rin, en
el Danubio, ¿no? Comunicaciones fluviales que siempre han sido, ¿verdad?, tan importantes. Y bueno, pues el Estado o los estados se ven impotentes para dar satisfacción. Y bueno, no sé, ya empiezan algunos desórdenes sociales incluso. Pero bueno, vamos a Habacuc, que es de lo que se trata. Y he escogido el final del libro, pero vamos a ver hasta por qué Habacuc dice lo que dice ahí, cuando lo que tiene es una situación tan pesimista y tan tremenda, ¿no? Aquí leemos al final del capítulo 3 un Habacuc que no está resignado. Alguien que sabe que lo va a pasar mal, él y todo el pueblo, pero lejos de maldecir, lejos de quejarse, lejos de deprimirse, acepta la situación y se pone en el lugar que le corresponde como persona de fe, como persona que confía en Dios. Incluso se alegra, me alegraré, no por pasarlo mal, sino por entender que Dios actúa, que siempre actúa de forma correcta, pase lo que pase. Es decir, no es alguien que dice, si yo hubiera estado en el lugar de Dios, hubiera hecho las cosas de otra manera. Para nada. Vamos al principio del libro y en los primeros 4 versículos empieza, pues, Habacuc es un profeta, por lo tanto un hombre sensible, que escucha la voz de Dios, que está viendo la realidad del pueblo, un pueblo que está muy lejos de la santidad, está muy lejos de comportarse como el pueblo del pacto, el pueblo de la alianza. Y clama porque no puede soportar ver que su pueblo, el pueblo de Dios, se ha olvidado del pacto con Dios, ha caído en la idolatría y comete pecados atroces. Dice el verso 2, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no irás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Evidentemente, clama al Señor porque esa situación no es la propia de un pueblo como el pueblo que ha sido salvado, el pueblo del pacto. Así que está habiendo injusticia, opresión, violencia, contiendas, y parece que está diciéndole, guarda silencio, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, verdad? Que sale a veces en esos clamores, Salmo 6, Salmo 13, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Te olvidarás para siempre? Bueno, seguramente ese hasta cuándo es porque Habacuc había estado orando mucho tiempo y no encontraba respuesta. Había un sistema de injusticia que había sido institucionalizado. Mira, cuando una sociedad llega a corromperse de esa manera, mira, es que las cosas funcionan así, hay que ser realista. Es normal, todo el mundo hace esas cosas y así trabajan nuestros líderes y así trabajan nuestros jueces y mejor cállate, intenta sobrevivir dentro del sistema porque esto no hay quien lo arregle. Pero claro, ¿quién es el perdedor? En el verso 4 dice que el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. ¿Cómo oraría Habacuc en el día de hoy? Pues yo he intentado imaginármelo algo así. Señor, estamos viviendo en un mundo que ha apostatado no solo de la fe cristiana, sino que incluso niega sus orígenes, se avergüenza de los valores cristianos, lucha contra ellos, persigue ideológicamente a los creyentes, quiere acabar con cualquier vestigio de cultura cristiana, un mundo que ha llegado a desvariar. Ha establecido como un derecho matar a inocentes aún no nacidos, que se resiste a aceptar que nacemos como hombres y mujeres, que caen pensamientos y leyes absurdas.
Además, Señor, se trata de un mundo en el que cada vez más los bienes están en manos de unos pocos, lo que origina cada vez mayor precariedad en las familias. ¿No ves, Señor, la corrupción por todas partes? ¿Cómo las instituciones, en lugar de buscar el bien común, se ocupan de mantener su poder? ¿No estás viendo cómo muchos se enriquecen con las desgracias ajenas? ¿Hasta cuándo, Señor? Y ahora mira tu iglesia, Señor, a los tuyos, a los que dicen que confiesan tu nombre. Son muchas las iglesias que han renunciado al principio de sola escritura, alineándose con las ideologías presentes, que construyen teologías que nada tienen que ver con el credo cristiano, otras que solo se preocupan de hacer de los cultos espectáculos a los que llaman alabanza, o de predicar un evangelio que te convierte a ti, Señor, en el aliado para hacer sus propios planes. Mira, Señor, cómo estamos viviendo con los mismos deseos e intereses con los que vive el mundo. ¿Hasta cuándo permanecerás de brazos cruzados? Lo pongo muy negro, pero no sé si me estoy pasando o soy realista. Parezco a... ¿Recordáis aquel monje, a Savonarola? Que si vais a Florencia, ahí encontraréis una baldosa. Aquí lo quemaron por denunciar al papado y a los Medici. Bueno, ahí, y el hombre, pues, por clamar en contra de todo aquello, pues allí le costó la vida, ¿no? Bueno, ahora Dios le va a contestar, le va a decir que lo sabe y que por supuesto va a actuar. Mirad en el verso 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes, volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza, levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Pues eso va, te estoy contestando, Habacuc. Os voy a mandar a los caldeos, gente cruel, sin ningún tipo de compasión, destructores de ciudades, exterminadores de poblaciones, con armas sofisticadas para la época y que incluso decían que era porque sus dioses les estaban favoreciendo. Dios no había estado indiferente. Una cosa es que Dios tenga paciencia y otra cosa es que sea indiferente. Había estado muy al tanto de las oraciones de Habacuc, y no sería el único piadoso, supongo. El anuncio de Dios sobre lo que va a hacer no era creíble para él. Era asombroso. Esto no puede ser. Una cosa es enviar juicios, una cosa es llegar a poner al pueblo en situaciones serias que sirvan de escarmiento, de disciplina, de corrección, que sirvan de estímulo para volver a su identidad como pueblo de Dios, y otra cosa, que envíe a los caldeos, diríamos, con sus misiles, sus carros de combate de la época, etc., ¿no? Bueno, ya no era raro que algunos de los profetas, voy a leer algo en Deuteronomio, el caso de Moisés, otros profetas, anunciaran, cuidado con dejar el pacto, cuidado. Deuteronomio dice, Jehová traerá, en caso de desobediencia, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá del fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías.
en toda tu tierra, sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado, y comerás el fruto de tu vientre, etcétera, etcétera. Terrible. Pero parece como si hubiera hecho hay una predicción asombrosa de lo que luego fue el sitio de Jerusalén y la destrucción y todo aquello, ¿no? Bueno, el pueblo diría, bueno, sí, pero esto le pasó a Jeremías, pobre Jeremías, que todo su ministerio fue que viene el juicio, que viene el juicio, que viene el juicio. Y hay quien dijo, bromeando, si hubiera estado en una agencia misionera, le hubieran echado, porque desde luego poco éxito tuvo Jeremías solamente anunciar el juicio, ¿no? Y en tiempos de Jeremías estaba pasando exactamente lo mismo. ¿Cómo va a haber un juicio así? Templo de Dios es este, si Dios vive allí. Y estaban utilizando el templo como un talismán. ¿Cómo va a Jerusalén, en la ciudad del gran Dios? Estás diciendo tonterías. Bueno, además, mira, hace más de 100 años, recuerda cómo Sennacherib, entonces Asiria, rodeó a Jerusalén y, oye, ¿de qué manera milagrosa obró el Señor? Pues pasará otra vez lo mismo, chicos, no seas pesimista, no seas agorero. Bueno, nosotros también construimos nuestros subterfugios, que unas teologías que si la Iglesia no puede pasar pruebas tan duras, que con los medios que disponemos siempre hemos salido de situaciones externas, que esas cosas solo pasan a los impíos, que los creyentes estamos protegidos para que no nos toque ninguna desgracia. Cuidado, cuidado, que lo que está diciendo Habacuc, o Dios Habacuc, es que no va a ser un tirón de orejas. Lo que está diciendo es, pues mira, si no queréis vivir bajo la justicia de Dios, vais a vivir bajo la justicia de Babilonia, que como hemos leído, son ley para sí mismos y solo respetan sus propias leyes. ¿Vivís con violencia como algo absolutamente normal? Pues ahora aprenderéis lo que es violencia. Los injustos cercan a los piadosos, ¿verdad? Hemos leído. No les dejan salida, los tienen pillados. Vais a experimentar también lo que es vivir cercados. Y ahora Habacuc no tiene un tremendo conflicto cognitivo. No es un castigo muy desequilibrado. Pero por muy malos que seamos, por muy mal que lo estemos haciendo, los habitantes de Judá no son mucho más malos los que van a venir a castigarnos. Señor, te vas a pasar. El delito cometido es grande, pero el castigo que vas a administrar es mucho más grande. Esto pensaba. Bueno, mala cosa, porque entonces nos convertimos nosotros en jueces de Dios, nos atrevemos a decirle cómo tendría que actuar. En el verso 12 es lo que está diciendo, está el castigo a la medida del delito, no eres tú. Desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío, al que es más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Y por eso hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por ello su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Es decir, usas a ese pueblo que nos trata como peces que coger allí en una red, que despersonaliza, que no... Y no lo entiendo. Bueno, siempre ha sido así. También nosotros a veces podemos tener ese tipo de conflictos y los tenemos. Nuestra fe en Dios y las cosas que pasan en el mundo, en nuestro entorno o incluso a nosotros mismos. Cuando vea cara a cara con Dios
que me cuente cómo, qué cartas me han tocado. Yo lo he oído eso. Cuidado. Una cosa hace Habacuc muy buena. ¿Sabéis cuál? No se reprime. Muestra a Dios su queja. No habla de Dios. ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios no? Muestra su queja. Muestra sus sentimientos. Le dice que no lo entiende. Dialoga con Dios. No se muerde la lengua. Reacciona, no se calla. Como si dijera, Señor, pues sí, eres tú, es tu palabra, lo sé. Y tiene ese temor reverencial delante del Dios Santo. Pero no lo entiendo. Parece que antes eras indiferente y ahora parece que no tienes misericordia. Estamos hablando de un pueblo que además como símbolo tenía la red, que pesca pueblos enteros y los trata como peces. Pero espera la respuesta de Dios y sabe que habrá respuesta. Lo dice en 2:1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Estoy esperando. ¿Vas a decir algo, Señor? Antes se quejó porque le parecía que el castigo, que Dios no iba a actuar, es decir, que se iba a pasar en cuanto al castigo. Se queja por lo desmesurado del castigo, pero, repito, tiene esta actitud de esperar la respuesta. Dice, a partir del verso 2, sería un poquito largo leer hasta el 20, pero vamos a leer los primeros 4 versículos. Ya hemos leído el primero, dice el verso 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habla de escribirla en unas tablas. He estado mirando en otras versiones y algún comentarista y parece que la idea es escríbela, incluso el que vaya de paso está tan claro que lo va a ver. Es como cuando vas conduciendo y tienes un anuncio en la carretera de esos gigantes y aunque vayas deprisa, te enteras. Parece que es esta la idea, que se pueda leer de corrido. La idea, como digo, un tablón publicitario que facilita la información, que se entere todo el mundo. Desde la perspectiva humana, la gente podría dudar, un cumplimiento dudoso, haría difícil de creerse que Dios va a actuar así, pero es la palabra de Dios dicha por un profeta y el pueblo ha de asumir que es Dios el soberano, el que controla la historia, y unos lo creerán y otros no lo creerán. De ahí que en el verso 4, aquí está, ¿verdad?, el texto clave para entender la actitud de aquel que está esperando esa situación angustiosa, aquel que ha creído realmente que viene el juicio. ¿Y yo qué hago? Algunos están diciendo, en Suiza es muy corriente, hazte un búnker por si acaso. Otros, acopia alimentos y bebidas y no sé qué. ¿Yo qué hago? Viene el juicio. Pues mira, verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por la fe vivirá. La situación que Dios ha anunciado llegará. Situación de juicio. Una vez Jesús habló, ¿verdad?, que acerca de aquello que llamamos gracia común, que Dios da a todos los hombres, el sol sale sobre justos e injustos. Los juicios también. Cuando llegue la langosta llegará para todos. Cuando la tierra tiembla, tiembla para todos. Cuando hay escasez para todos. Ahora, la gran diferencia entre el piadoso, el justo, el creyente, el incrédulo, el que cree
el autosuficiente que cree estar por encima de todo, es la manera de afrontar este tiempo. Hay contraste. Y es lo que nos está diciendo en el verso 4. Por una parte, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. Hay una traducción interconfesional de las Sociedades Bíblicas Unidas que dice: el arrogante no prosperará, el justo, en cambio, vivirá por su fidelidad. Entendiendo la fidelidad como el ejercicio de la fe, de la confianza en Dios. El justo por la fe vivirá, a que nos suena a todos muchísimo. Bueno, pues no lo interpretemos cuando estamos leyendo este texto en clave paulina. Un texto, ¿verdad?, que se cita en el Nuevo Testamento, que abrió los ojos a Martín Lutero para que abandonara la idea de que pudiera llegar a ser salvo por obras, pero vamos a leerlo en la clave que fue dado a Habacuc. Y esta es la maravilla de la palabra de Dios. Un mismo texto inspirado por el Espíritu Santo, Habacuc, es aplicado por el mismo Espíritu en un contexto diferente para traernos la verdad del Evangelio. Pero no nos perdamos. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Esto querrá decir que los justos no serán tocados, que Dios los va a salvaguardar de alguna manera, que va a evitar el sufrimiento. Pues si nos da esa impresión al leer el texto, tenemos que corregirlo, porque tenemos que ir a la Escritura y comprobar, tanto en el segundo libro de Reyes como en el segundo libro de Crónicas, que cuando los caldeos entraron en la tierra de Judá, allí llegó el hambre, el cautiverio, el sufrimiento, recayó sobre todos y fueron muchos los que murieron. Dice, por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, dice: por lo cual el Señor trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Así que resulta muy arriesgado decir que por el hecho de ser justo, los justos se libraron de la muerte en aquella situación de juicio. Bueno, como no se libran muchos mártires en el día de hoy de sufrir la muerte por ser testigos de Cristo. Y de eso esta iglesia sabéis algo. Aquello de la iglesia perseguida, donde fuimos visitados por uno de vuestros hermanos hace poco, y se nos informó acerca de lo que está ocurriendo. La palabra traducida por fe en el Antiguo Testamento tiene esa connotación de fidelidad, lealtad, estabilidad, permanencia. El Señor lo que declara es que pase lo que pase, la vida del justo ha de caracterizarse por la fidelidad a Dios. Es decir, el justo vivirá consecuentemente orientado por la ley, en el sentido de temer a Dios, obedecer a Dios, por hacer la voluntad de Dios sin vacilar, sea cual sea las dificultades que esté soportando. Y así lo utiliza el autor de Hebreos. Aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, o como dice la versión internacional, para poner a salvo la vida. Al fin y al cabo, lo que nos está diciendo Hebreos es: el Señor viene, sed fieles, no retrocedáis, o como dijo Jesús, velad y orad. Así que Habacuc, que estaba esperando un consejo, una respuesta de parte de Dios, ¿qué haremos? Pues la respuesta de Dios es: contrasta el impío con el piadoso, el orgulloso con el que confía. Aquí lo que se está remarcando es la calidad de vida. Las traducciones antiguas de la Reina Valera decía: el justo
en su fe vivirá. El justo en su fidelidad vivirá, es lo que quiere decir, porque la palabra que se utiliza para poner fe es la misma que se utiliza para fidelidad en el Antiguo Testamento, emuná. Así que fidelidad, lealtad, estabilidad, permanencia, se trata de la fe del creyente en acción. Esta es la característica de la vida del justo. La fidelidad hacia Dios, lo que implica justicia con su prójimo. Vivir de manera consecuente nuestra fe en tiempos que se avecinen. Y yo pregunto, ¿solo en tiempos difíciles? ¿Y si estuviéramos diciendo, Señor, gracias por la prosperidad que hay trabajo para todos, hay buenos salarios, hay abundancia, vivimos satisfechos, vivimos cómodos, Señor, ¿qué haré? ¿Cuál será nuestra manera que tenemos que obrar? ¿Sabéis lo que va a decir el Señor? El justo en su fidelidad vivirá. Bueno, yo creo que tendríamos que pararnos aquí un poquito porque deberíamos pensar que el Señor nos está diciendo algo. ¿Se está formando una tormenta perfecta? He dicho antes que cuando los gobernantes nos advierten, mira que puede ser un invierno duro y no sé qué, y esto puede ser muy largo y no hablamos de bombas, sino de escasez, de precariedad. Bueno, se trata de un juicio de Dios, de un juicio de parte de Dios al mundo y a la Iglesia, como dicen algunos. Bueno, pues si hacemos un diagnóstico de lo que está ocurriendo en la sociedad y lo que ocurre en los que decimos ser cristianos, descabellado no es. Pero vamos a plantearlo de otra manera. A lo mejor la palabra juicio nos suena muy fuerte porque no entendemos bien lo que es. Dios nunca se ha desentendido de la humanidad, nunca. Siempre ha estado activo. Vamos a llamar juicio a esas acciones de Dios sobre el mundo, del cual afortunadamente nunca se ha retirado. Hoy en Protestante Digital, hablando sobre Babel, alguien ha escrito algo muy parecido. Dios nunca se desentiende de la humanidad. Algunas de estas acciones son muy concretas y las encontramos en las Escrituras. Juicio sobre Samaria, juicio sobre Babilonia, juicio sobre Tiro, juicio sobre Jerusalén. Son acciones de Dios sobre el mundo y siguen estando presentes. Porque afortunadamente no tenemos un Dios indiferente. No, Dios no es el Dios aristotélico, el primer motor, y él se queda al margen, la primera causa. Pensemos un momentito, porque lo que estoy diciendo quiero que sea para consuelo, no para ponernos nerviosos. Igual que fue para consuelo el libro de Apocalipsis, que tantos temores, Apocalipsis fue una carta, fue un escrito a la Iglesia, que lo entendió muy bien, porque además tenía las claves de la literatura apocalíptica que nosotros no sabemos mucho. Eran cartas de consuelo. Bienaventurado el que lo lee, el lector, porque había un lector, y los que escuchan, porque era para ellos, era para todos, es para la Iglesia de todos los tiempos. Y menciono Apocalipsis porque creo que algo de esto es lo que está diciéndonos, o está diciéndole el Señor a Juan. Señor, yo estoy aquí, si es que está en Patmos, ya sabemos más o menos la historia o lo que se nos ha comunicado por la tradición, y la iglesia perseguida, mártires, allí hay en el trono Domiciano, cruel, terrible, ¿no? Y bueno,
algo hay que decirle a la iglesia y mira, ven aquí, Juan, mira ahí arriba y ve como una puerta abierta. ¿Y qué es lo que está viendo? ¿Quién está sentado en el trono? Anda, ni es Domiciano, ni es Nerón, ni es Biden, ni es Xi Jinping, ni es Putin. No es ninguno de esos. Quien está sentado en el trono es Dios y el Cordero, un solo trono. Yo siempre digo que no hay Dios sin Cordero. O no entenderíamos a Dios sin Cordero. Pero no digo más. Y mira, Juan, te voy a decir lo que va a pasar para que tú se lo digas a la iglesia. No en el futuro remoto, sino desde ahora, desde que existe la iglesia. Para que lo digas. No para asustarla, sí para consolarla. Mira, va a haber mucho sufrimiento en el mundo hasta que se produzca la venida de Cristo en gloria y majestad. Y el sufrimiento va a ser el gran altavoz de Dios para que muchos reaccionen y vengan al arrepentimiento, para crear esa actitud de buscar a Dios. Y allí está la iglesia indicando el camino. Tú reaccionas, clamas, pero ¿dónde tengo que ir? Ahí está la iglesia, permanentemente, indicando el camino. Unos juicios que tendrán que ver con las propias consecuencias que tienen los seres, que vienen sobre los seres humanos por lo que han hecho mal. Ahí están los sellos. La guerra con todas las secuelas y todo esto. Otras veces serán los fenómenos de la naturaleza, las trompetas. Si veis, hay un paralelismo grande entre las trompetas y las plagas de Egipto. Bueno, no entro en detalles. Y ahí, para que aquellos dioses aquellos falsos dioses que Dios estaba destruyendo allí en Egipto, porque cada una de las plagas parece que tiene que ver siempre con un ídolo que tiene alguna relación con el Nilo, con el granizo, con el ganado, allí está diciéndole, mira, estáis poniendo vuestra confianza en los dioses, en los ídolos. Y esto es lo que quiere Dios también para nosotros, destruir los ídolos, destruir los falsos dioses en los cuales los seres humanos nos apoyamos. Altavoz de Dios, el sufrimiento. Voy a juzgar, a derribar todos los ídolos para que pierdan los hombres su confianza en ellos. Y ocurrirá que unos se arrepentirán, como tú y como yo. Y formarán parte de esa gran multitud que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Ah, qué bien. Pero, bueno, ocurrirá que otros muchos, ni aun teniendo la evidencia de que los ídolos que se han fabricado nos salvan, no se arrepentirán, seguirán en rebeldía. ¿Veis el estribillo que hay en Apocalipsis? Y ni aun así se arrepintieron de sus obras, y ni aun así se arrepintieron, porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, hombre. ¿Y la iglesia? La iglesia también sufre, como he dicho antes, si viene la langosta vendrá para todos. Pero a la vez que está sufriendo, está testificando en medio de las mismas circunstancias con un agravante más. Es que hay persecución. No en todas las épocas de la historia ha habido una persecución abierta. En nuestro caso, llevo 53 años de creyente. Puede ser una persecución solapada, bien porque te pongan en ridículo, por burlas, por lo que sea, por que puedas tener en aquellos momentos, sobre todo, cierta discriminación. La persecución se está haciendo seria en el día de hoy, pero muy seria. No sabemos dónde vamos a terminar. Y, por supuesto, en muchos lugares del mundo la persecución es abierta, hay cárceles, hay torturas, y hay muertes. Y durante la historia, ¿verdad?, podemos ver cómo ha habido tantos mártires por la fe. Pero fijaros que la iglesia también es juzgada en otro sentido.
otros motivos, como lo dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas, la participación de los padecimientos de Cristo, el vituperio que conlleva la fidelidad, el padecer como cristianos, forman parte del juicio, nos dice Pedro, dice, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Y está ligando el juicio de la Iglesia, pero con una finalidad: enriquecernos, probarnos, que nuestra fe sea consolidada. Así que, como Habacuc, deberíamos alegrarnos y gozarnos, no por el sufrimiento que pueda acontecernos, sino por el hecho de que Dios sigue actuando. ¡Ay, qué terrible si Dios se despreocupara de nosotros! Dios sigue actuando, que le importa este mundo, que le importa su pueblo. Y la receta que nos da Juan es la misma que Dios le dio al profeta Habacuc. Habacuc dijo: el justo por su fidelidad o en su fidelidad vivirá. Juan lo dice de otra manera: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Que Dios nos bendiga.